Hola, buenas tardes a todos y a todas. Eh, Damos inicio a la segunda charla que teníamos prevista con Pedro Volprino. El tema que abordaremos hoy es sonando y resonando en claves de inclusión. Creo que es un tema que vale la pena para ser abordado en los institutos superiores de formación docente. Bueno, Lía, te dejo la palabra. Gracias, Mabel. Bueno, darte la bienvenida una vez más, Pedro, y más que ansiosos, después de haber escuchado la primera charla, nos quedamos con ganas de escuchar mucho más. Así que, y justamente en esta temática que también se plantea en lo que es el nivel superior y que siempre es conflictiva y requiere que estemos día a día trabajando, investigando, aprendiendo. Así que, bienvenido. Bueno, desde ya muchísimas gracias. Siempre es lindo, yo lo dije la otra vez y lo repito hoy, encontrarse con compañeros, con colegas, con profes. Los profes somos estas raras avis que nos encontramos en cualquier lado y siempre tenemos temas de qué hablar, porque hablamos de nuestros chicos, nos encontramos en las puertas del banco y cada uno habla de sus alumnos como si los conociésemos. Y se genera esta cuestión de intercambio natural, esta cuestión de ponerse en el lugar del otro, esta cuestión de tratar de revisar modelos y prácticas, que es a lo que yo invito a partir de las charlas, a partir de algunas reflexiones, a partir de algunas cuestiones que se me han cruzado a lo largo de la carrera profesional. En el encuentro pasado, donde hablábamos de celebrar las diferencias, donde hablábamos de lo distinto, aparecieron un par de conceptos que yo voy a retomar como para seguir adelante. También para atender la consulta de un compañero que por Facebook me decía algo así como: Pedro, totalmente de acuerdo contigo en esto de la inclusión y de abrir las puertas de la escuela. Dice, pero yo no puedo dejar de atender a 25 chicos para atender a uno. Y en verdad, y lo vamos a desarrollar hoy, la idea es justamente lo contrario, es atender a los 26. Digo, no es dejar de atender a 25 para estar con uno, sino armar una propuesta que implique distintas formas de acceder al conocimiento. La clase, mirad a mí, ves que soy profe de alma. La charla pasada apareció algo así como hablar del arte como una forma de conocer, el arte como aprender el mundo, como aprender el contexto, aprender con H, como entender el porqué y el para qué del mundo a partir de la visión artística. Y cuando hablamos de esto, hablamos de Howard Gardner. Hoy vamos a desarrollar un poquitito la teoría de las inteligencias múltiples para poner en tela de juicio esto de que la inteligencia no se muestra de una manera unidimensional, que no se nos ofrece de una única manera. Veíamos también la charla anterior esto de distintos tipos de estéticas y cosmovisiones, formas de captar el contexto. Y decíamos que de esta manera lo artístico en las escuelas y en los institutos, en todo lugar educativo más allá del nivel, se va a dar en proceso y en situación. Proceso y situación. Procesual y situacional, quiere decir en contexto y a lo largo del tiempo. Planteamos también esta relación que existe entre el arte y la discapacidad. Por eso hoy vamos a retomar la idea de lo inclusivo. El arte y la discapacidad pareciera ser que están íntimamente ligados y que todavía hay un enfoque bien centrado en lo rehabilitatorio. Quiero decir con esto, pensar en lo artístico y en la discapacidad solo como un elemento terapéutico es quitar
cuanta posibilidad de aprendizaje el sujeto con discapacidad tenga en situación y en proceso. Por lo tanto, no todo hombre que tome no todo muchacho con síndrome de Down que tome una guitarra va a estar haciendo musicoterapia. No toda chica en silla de ruedas que baile va a estar haciendo danzaterapia. Pensemos también en este otro, en sus posibilidades de aprendizaje. Y cuando hablo de posibilidades, no hablo de nivel. Hemos escuchado muchas veces esto de ha llegado a su techo, este es el límite. Yo prefiero pensar en una educación centrada en la potencialidad más que en el techo. En la potencia más que en el límite. Hablamos también de lo metafórico y cómo lo metafórico acompañaba lo artístico en los distintos lenguajes. Y así hablamos de la metáfora de la danza, entendiendo que la danza en sí es una metáfora. Hablamos de las metáforas sonoras o en lo musical y aparecieron desde Murray Schafer a los músicos, le digo, hasta nuestros días. Apareció el tema de los paisajes sonoros, de los leitmotivs que se repiten, que se adornan. Apareció la metáfora visual, la metáfora literaria, con las posibilidades de la comparación, planteando algo así como las nubes son como algodón, o una metáfora impura que sería quitar el nexo y quedaría las nubes son algodón, o directamente una metáfora inversa que serían los algodones del cielo. En lo literario esto lo tenemos mucho más claro, en lo poético. Ahora, cuando hablamos de metáforas y sonidos, cuando hablamos de metáforas y música, cuando hablamos de metáfora y movimiento, es necesario plantearlo también como un campo exploratorio. Tierra fértil para trabajar también con aquellos sujetos que entendemos fuera del estándar. Planteamos también algo así como, ¿quién es el que nos puede enseñar? Si él no puede aprender o yo no puedo enseñar. Dijimos también que la igualdad de oportunidades no estaba en dar a todos lo mismo, sino en dar a cada uno lo que requiere en su momento. Y yo utilicé una frase que a mí me gusta jugar con ella, que es lo igual desiguala. Aquello que es igual para todos, en algún punto es desigual para alguien. Yo sé que ustedes han tenido ya charlas con alguien que para mí es un referente en estos temas, que es María José Borsani, por mí admirada totalmente y con una claridad prístina. María José Borsani habla del alumno promedio como una elucubración, como ¿quién es este alumno promedio? Que yo lo tomé también en la charla anterior. ¿O acaso nosotros como alumnos queremos ser ese alumno promedio o queremos ser rescatados en nuestra singularidad, en nuestra particularidad? Cuando yo trabajaba de inspector en educación artística, recomendaba a los profes, apréndanse el nombre de los chicos, porque nombrar a alguien es darle un baño de identidad. Y a cualquier edad, yo con mis 60 años estoy en un curso y me dicen, ¿por qué usted, Pedro, tal cosa? Y yo digo, mira, me conocen, qué bien, saben quién soy. Tener en cuenta al otro, no solo en sus necesidades, sino en su esencia más pura. Hablamos también, y con esto voy redondeando, la idea de lo bello y lo bueno. Y apareció un término griego, que era la kalokagatía, que dice que aquello que es bello tiene que ser bueno, que aquello que es armonioso debe ser esencialmente bueno. Supongamos y pensemos en los sujetos con discapacidad
como sujetos que tienen algo de algún ritmo alterado. Algo de algún ritmo, del ritmo del habla, del ritmo de la marcha, de la sensorialidad, la visión, la audición alterada. Y cómo es necesario preparar la bienvenida para alojar a estos alumnos en el ingreso a las aulas. Dar la bienvenida es preparar el territorio, dar la bienvenida es reconocerlo al otro en quien es, en sus potencias y limitaciones, y alojar es dar vivienda en mí. Claro que es un trabajo. Me decía también este muchacho por Facebook, yo no puedo dejar a 25 para atender a uno. Y en verdad, cuando yo hablo de propuesta plural o planificación diversificada, lo que estoy diciendo es tener en claro, obviamente, qué enseñar y que la propuesta en las aulas se abra a distintas formas de aprender. La propuesta presentada desde lo auditivo, desde algo que tenga que ver con el movimiento, desde algo que tenga que ver con lo gráfico, más allá de pensar a quién lo beneficia, porque sabemos que aprendemos de distintas maneras. Más allá de pensar, tengo un alumno ciego, debo adaptar esta actividad para él. Igualmente, esto que yo planteo como propuesta plural no es ni lapidario ni unilateral. Llegado el caso de necesitar una adaptación de acceso, claro que será bienvenida. En muchos de los institutos terciarios, en muchos de los conservatorios, también por este mito de que la persona con ceguera tiene un oído que construye, es parte de este constructo social de la discapacidad también, porque el oído vibroacústico y el oído musical a nivel neurociencias, a nivel neuronal, están alojados en distintas partes del cerebro, ¿no? Pero suponemos, desde este constructo, que todo ciego debe tener un oído. Yo pongo un ejemplo siempre cuando hablamos de estos constructos sociales que hacen que yo me posiciono en relación al tema de la discapacidad pensando que el otro es tal cosa. Yo tengo un amigo bahiano, negro como la noche, Ariatar, que donde lo ven le piden que zambe y tiene 2 pies izquierdos. Porque se supone que como es negro, tiene que bailar. Negro y brasilero, ¿cómo lo va a bailar? Y no. Persona por sobre las características de constructo social. Persona por sobre la discapacidad. Y el cuerpo orgánico va a dar cuenta más de la especie que de la persona. El cuerpo construido, el cuerpo que tengo una cicatriz porque me trepé al árbol, el cuerpo de haber practicado deporte y la memoria muscular, el cuerpo de haber hecho canto y de poder colocar la voz. Ese cuerpo poco tiene que ver con la especie, sino con lo construido por mí y mi historia. A eso es a lo que apunto. Decíamos entonces, no es dejar a 25 para atender a uno, es armar una propuesta que englobe a todos. Teniendo en cuenta también en instituciones terciarias que seguramente necesitaremos la adaptación para una persona. Porque lo que en un grado, en un tercer grado, puede darse como un ejercicio de altura, donde todos saltan, y yo con la flauta de émbolo voy marcando altura, y tengo un niño con discapacidad motor y no puede escribirlo, pero lo podemos hacer en relieve y lo trabajamos al mismo tiempo,
cuando hablamos del lenguaje musical y nos encontramos con un alumno ciego, estamos planteando otras cuestiones. Ahí será necesario trabajar adaptaciones, y claro que sí, y conocer también de tecnología para ver qué programas hoy en día pueden ser escáneres de partituras y hacer la lectura del material, de qué manera lo que yo trabajo de forma vibroacústica puedo trabajarlo también de forma digital, y fundamentalmente, teniendo una institución flexible y un profe flexible que entienda que ese es el lugar para este alumno. Sin esto, por más que tengamos 80 horas de formación, por más que demos 400 elementos para trabajar el acceso al aula, va a ser muy difícil trabajarlo inclusivo. Estamos en pleno movimiento paradigmático, y claro que uno refiere a lo más cercano, que es: este no es el lugar. Claro que sí, yo no lo desconozco. Ahora digo, pensemos, invirtamos la propuesta. Frente a este no es el lugar, preguntar ¿y por qué no? Y ver, por ejemplo, distintos programas. Yo traje acá un par de... Vamos a empezar con un video. Un par de videitos que me gustaría que vean. Cualquier cosa, si no se ven, avísenme, porque la otra vez yo hice todo un comentario de un video que nunca pasó. Después vi en los comentarios de Facebook que habían puesto el link, por suerte. Una de las profes lo sacó del canal mío y lo pegó directamente del chat. Pero si no, me avisan cualquier cosa. Chinatown, just off Leicester Square down to Gerrard Street. Oh, an old haunt of Boswell's, Ronnie Scott's, a move from east to west. New remembers old, old recalls the new. Transient people create a transient town. New remembers old, old recalls the new. My Chinatown! Oh, my dreamy Chinatown. My Chinatown. Oh, my dreamy Chinatown. My Chinatown. Oh, my dreamy Chinatown. My Chinatown. Oh, my dreamy Chinatown. Dreamy Chinatown.
Lo voy a parar un segundito. Esto desde lo tecnológico, también desde lo vibroacústico. Vamos a ver otro material. Está como para seguir escuchándolo un rato largo más. Aquellos que les interesen, después dejo el link de dónde poder escucharlo o piden el material y se los mando. En verdad la idea es, primero, cuestionar si hay una estética de la discapacidad. Si esto que escuchamos es valioso solo porque está hecho por personas con discapacidad, o tiene riqueza musical, o tiene belleza, o tiene cierta estética. Durante años yo cuestioné un lugar que vendía sus productos diciendo está hecho con manos especiales. Y en verdad se apelaba a, y mira, a lo mejor no está del todo prolijo, no está lindo, no está, pero está hecho con manos especiales. Y hoy en día, digo, desde lo artístico, poder trabajar dándole contenido, poder trabajar dándole cómo, dándole medio y fin al aprendizaje de las personas con discapacidad, nos lleva a reflexionar también sobre, ¿hay una estética especial? ¿Hay una estética de la discapacidad? Y yo puedo, desde mi humilde parecer, asegurar que no. Digo, en verdad, llegar a conmover desde lo artístico, resonar, empatizar, tocar el corazón del otro con una melodía, va más allá de la condición de discapacidad. Digo, cuando una persona con discapacidad ingresa a un ámbito de formación, es necesario pelear también por su identidad, porque lo primero que aparece antes de saber su nombre es ¿qué tiene aquel? ¿Qué tiene? ¿Qué es? Es miele melingocele, ¿no? Tiene un queratocono de no sé qué tiene. Y esto me va a dar un dato del orgánico, no me va a hablar de la persona.
Que yo tengo que formarme en esto, y claro que sí, tengo que saber mucho de eso para el momento de intervenir, olvidar. Tengo que saber mucho de esto para en el momento del ingreso, sea al conservatorio, sea a la escuela de teatro, sea a la escuela de danza, ver de qué manera preparamos su bienvenida. Y a lo mejor preparar su bienvenida es, primero, preguntarle qué apoyo o ayuda requiere. Segundo, si de antemano yo sé que necesitaría de apoyo de musicografía braille, y buscar a alguien que pueda ser compañero, que pueda ser guía en el trabajo de la musicografía. Digo, y para esto tendrá que aprender el alumno y tendría que aprender el profesor también. A esto hablo cuando hablo de una institución flexible. Igualmente, hoy día tenemos infinidad de material, de software, de programas, que pueden darnos una mano en esto. Mucho del material que vimos recién en este trío es de descarga gratuita. Yo traje hoy unos ejemplos para mostrar también en que, así como el músico debe tener un oído curioso y escuchar canciones distintas y escuchar músicas étnicas para abrir su panorama musical y empezar a escuchar esos microtonos que si no son culturalmente no los detectamos, aprender más allá de la pentatónica andina, aprender a escuchar otras escalas, a escuchar una mixolidia. Todo esto nos va a permitir a nosotros abrir nuestro corazón y nuestro oído musical. También dar la bienvenida será abrirnos a buscar alguna asociación que pueda trabajar con nosotros en la enseñanza de la musicografía, a lo mejor adaptar alguna cuestión en relación a espacios. Una vez yo tuve que intervenir siendo inspector porque el lenguaje musical se daba en un primer piso por escalera y teníamos un alumno con silla de ruedas y abajo no había aulas. Lo que hacía falta era cambiar este grupo acá y este acá, nada más. Y esto que parece tan sencillo, aquellos que estuvimos a cargo de instituciones o que estamos en instituciones, sabemos que a veces no es tan sencillo. Porque el primer límite, en verdad, la primera barrera es la del constructo social. La primera barrera es la ideológica. ¿Dónde creo yo que tiene que estar esta persona? ¿Cómo creo yo que tiene que formarse? Una vez una directora de un conservatorio de la provincia de Buenos Aires, yo siendo asesor de la Dirección de Educación Artística, fui a dar una charla y se acercó a verme una alumna que tenía mano derecha un solo dedo con una uña, mano izquierda, se acerca a verme y me da en aquel entonces un CD, iba a decir un cassette, pero ya era demasiado, es demasiado antiguo. Me da un CD y me dice, profe, yo quiero que lo escuche, que me haga una devolución, no sé qué, bla, bla. Me lo da, yo al otro día lo escuché, escucho una guitarrista, con una técnica particular, pero guitarrista. Al otro día charlamos un rato y me dice, bueno, usted no se imagina, dice, lo que me costó que alguien me pueda enseñar. ¿Por qué le digo yo? Me dice, porque cuando me veían así, me decían, guitarra vas a aprender. Justo, guitarra. Dice, y fui a un montón de lados y no me quisieron dar clases hasta que llegué acá, a ese conservatorio, y una profesora le dijo, vos sos alumno y yo soy profesora, vamos a ver qué hacemos. No le dijo, yo sé lo que hay que hacer, ¿eh? Dijo, vamos a ver. Y esta señora, cuando le pregunto, se encintó la mano con cinta de empaque y pasó las partituras que tenía, en aquel entonces parece FOBA, que es un FOBA de 3 años, de 2 años, con un solo dedo. Y así arrancó. Y seguramente que no va a poder hacer un mordente, porque no tiene dedos. Claro que no lo va a poder hacer. Seguramente que algún arpegio por ahí se le complica. Pero veremos si esto es óbice para aceptarla o para rechazarla. De entrada,
Lo que se le dio es la oportunidad. Y cuando estoy saliendo, la directora me dice, pero ¿sabe una cosa, maestro? Me dice, yo no sé si esta chica se va a recibir. Y mi respuesta fue, y de los otros 30, ¿vos estás segura que se reciben todos? Y nuestras carreras, lo dije el otro día, duran 15 años como mínimo. Pues viste que son carreras eternas que las alargamos. Y rendimos instrumentos después de 3 años, 4, dar la oportunidad. La inclusión tiene que ver con la adaptación del sujeto con discapacidad al resto de la comunidad. Perdón, la integración tiene que ver con la adaptación del sujeto con discapacidad al resto de la comunidad educativa. La inclusión con asistir a la escuela, al conservatorio, a la institución del barrio, la que le es habitual. Decíamos la inclusión como una cuestión de creencias, como un sistema de creencias. Es este lente paradigmático personal desde donde yo miro mi relación con el otro. El sistema de creencias es desde donde yo me paro para hacer que las cosas funcionen. En broma yo muchas veces digo, qué ejemplo más claro que el psicoanálisis, que nosotros creemos que funciona y vamos a la terapia, digo. A veces durante años. Creer que todos pueden aprender, replantear mis prácticas, replantear el modelo, revisar la propuesta y crear las condiciones para la educabilidad. Y en esto mi bien querido y admirado Philippe Méliès tiene mucho para decir. Philippe Méliès cuando habla de generar el medio para que el otro aprenda, generar las condiciones, entendiendo la inclusión como un proceso de revisión sistemático, programado, de revisión constante, donde vamos a estar diariamente, poniendo en juicio el quehacer. Digo, yo reviso diariamente el modelo y práctica porque donde quede uno por fuera me va a hacer tambalear el sistema inclusivo. Recién, antes de conectarnos, yo lo comentaba tanto con Lía como con Mabel. Digo, esto es como cuando uno habla de la muerte. Uno no está un poquito muerto o un poquito vivo. No podés ser un poquito inclusivo. No podés decir, esta escuela es bastante inclusiva. ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde? Y cuando pregunto esto, muchas veces me dicen, y depende del nivel de los chicos. Si yo pienso en el otro, desde su nivel, me pierdo la posibilidad de pensar desde mí en la propuesta. Digo, revisar modelos y prácticas es, claro que la enseñanza y aprendizaje se da en un proceso. Ahora yo digo, hablemos de enseñar. Que somos especialistas en esto, nosotros estudiamos para esto. Hablemos de enseñar, hablemos de cómo acceder al otro con estas características. Y que lo que yo arme como propuesta sea bueno y beneficioso para todos. Muchos me dirán, y sí, pero esto en un nivel inicial es fácil de hacer. Igualmente, yo creo que el nivel inicial es de los más complejos que tenemos. Y el que a mí más me gusta, te digo por otro lado. Porque tan complejo y tan lindo es que tenemos a la familia, tenemos a los pibes que son potencia pura, tenemos... Dice, pero un nivel de formación, y claro que en un nivel de formación vamos a ver otras cosas, pero revisaremos cuestiones del orden del acceso, entendiendo lo acceso también como lo ortopédico, como lo que da, como el soporte. Un audífono es un acceso, y si yo tengo un aula con un aro magnético, y tengo un alumno con hipoacusia, tranquilamente puede estar con una consolita, transmitiéndolo desde la consola en modo FM, capta directamente desde el aro, eliminando todo el sonido ambiente. Actualmente hay gente investigando el Certicat, que es un dedal que se coloca en el dedo
y ayuda con un sistema basado en el braille. Vos mirá qué raro, basado en el braille, ayuda con determinados impulsos a la escucha de personas con hipoacusia. Estos aros magnéticos, hay una fundación actualmente que con solicitarlo te mandan el aro de forma gratuita para ponerlo en institutos, en salas de teatro. Es pensar en el otro y en sus necesidades, no en Juancito hipoacúsico, en que va a venir alguien con hipoacusia y no tiene por qué no tener el derecho de estar en este lugar. Yo no debo pensar, o no quiero pensar, perdón, me salió no debo. No quiero pensar en vamos a hacer el taller de musicografía braille para Ana María, que es ciega y va a venir y está estudiando. Claro que es una buena oportunidad, pero debo mantenerlo y sostenerlo cuando hay alumnos ciegos para alumnos ciegos, cuando no tuviésemos alumnos ciegos, para formar a los profesores en esta área, porque en nuestra carrera docente nos vamos a encontrar con alumnos incluidos siempre. Y esto que hoy es bueno para uno puede ser para varios. Lo que yo elijo como propuesta para uno, que sea buena y beneficiosa para unos cuantos. Para esto hablamos de un modelo no centrado en el déficit, sino más en la posibilidad. Y hablábamos también del modelo social de la discapacidad. Y yo quedé la charla pasada que lo íbamos a desarrollar esta charla. Y en verdad el modelo social es aquel modelo que plantea que la sociedad no se encuentra preparada para alojar a sujetos con discapacidad. Diciéndonos desde la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006, 2008 la firmó Argentina, que la discapacidad no se instala en la persona, sino entre el contexto y el sujeto, en el medio. Si este es contexto y yo soy sujeto, aquí en el medio se instala la discapacidad, que se resuelve con accesibilidad. Una incapacidad para caminar es una deficiencia, habla del déficit, mientras que una incapacidad para entrar a un edificio debido a que la entrada consiste en escalones y no hay rampa, es una discapacidad. Pensar en la discapacidad como los efectos del déficit en el proceso de adaptación al medio. Lo voy a repetir. En los efectos del déficit en el proceso de adaptación al medio. Por lo tanto, la discapacidad, si yo tengo un entorno accesible, diluye. Y voy a tener mi vida de lo más autónoma e independiente posible. Si yo tengo un programa, hay un programa lector de partituras, de escáner de partituras para personas con ceguera, que lee hasta partituras a 4 manos. Y lee las 2 claves y te va marcando de a 2 pentagramas, de a 2 compases y vuelve para atrás y tiene un signo para ir de acá y te lo va hablando. Si yo puedo contar con esto, la discapacidad diluye. Si yo tengo a alguien que me enseñe musicografía, alguien que me acompañe en el proceso de la lectura de la partitura, alguien que me acompañe en el proceso del trabajo de este doble acceso a lo simbólico del lenguaje musical, el tema está más resuelto. Modelo social, que habla de una deficiencia como una limitación o carencia, siempre relacionada a un número, siempre relacionada a un modelo previo que habla de alguien que es 100%. Por lo tanto, de ahí nos queda el hábito de hablar del resto auditivo, resto visual, siempre desde la falta, definiendo al otro por lo que no tiene, el que no ve, el que no camina, el que no entiende, el que no sabe, el que no habla. La discapacidad se crea entonces entre la interacción con actitudes, acciones, culturas, políticas y prácticas institucionales discriminatorias con la deficiencia. Decíamos entonces, un entorno
que hable, que dé cuenta de la accesibilidad, va a hacer que la discapacidad diluya. Voy a pasar otro videíto. Hoy me viene cargado, como el otro día no pude pasar ninguno, hoy me viene cargado de videos, que me parece que están buenos como para graficar. A ver. Voy a mostrar un adaptador. Me grabé para no hacerlo en tiempo real porque iba a ser medio complicado. Se llama el Chord Buddy. Es un adaptador para las primeras clases de guitarra donde con un solo pulsar un dedo arma acordes y permite que cualquier persona con algún tema de problema de prensión o parálisis cerebral o alguna cuestión del orden psicomotor pudiese tocar guitarra. Bueno, hablando de apoyo, de ayudas, de configuraciones de apoyo para la ejecución de un instrumento, un adaptador. Este está traído de afuera, es de acrílico, tiene armado con unas tapitas de gomas la posibilidad de ejecutar un par de tonos solo con la presión de un dedo. Va prendido al mango de la guitarra. El adaptador puesto en el mango de la guitarra a presión, solo para guitarra eléctrica o electroacústica. Tiene la posibilidad de ejecutar un par de tonos, re mayor, sol mayor, mi menor, la menor, solo con la presión de un dedo. Y otra adaptación que es tecnológica para personas con parálisis cerebral, que es el AUMI, que es un programa de descarga gratuita que permite transformar la pantalla en distintos instrumentos. Y uno programar el seteado del movimiento, yo esta vez me lo puse en la nariz para moverlo de costado, pero podría ser solo con el movimiento de los ojos, podría ser un único movimiento voluntario, setearlo para que sea instrumento de percusión, para que sea piano, para que sea guitarra, para que sea... Pensar en el otro desde la potencialidad y no desde el límite, decíamos. Estoy buscando acá el AUMI. Acá me grabé yo nuevamente porque no puedo, yo lo tengo instalado en esta computadora, pero si yo lo instalo, la cámara toma mi cara, pero no transmite. Entonces lo que ustedes ven está grabado de atrás, pero yo estoy frente a la pantalla como si fuese una persona con discapacidad,
haciendo sonar esta adaptación que es un AUMI, A-U-M-I latina. Bueno, este es el Makey Makey. Vamos a silenciarlo un poquito. Acá tiene la función cámara, ahí, acá tiene interacción, los sonidos seteados. En interacción yo puedo definir la zona en la cual vamos a intervenir de manera radial. Se puede achicar. Se puede achicar el rango. Yo acá lo pongo en la nariz, pero podría hacer esto un guiño de ojo, podría hacer samplear otros instrumentos. Interesantísimo el Makey Makey el AUMI como posibilidad de configuración de apoyo para impedidos motores, ¿no? Para personas con trastornos de la movilidad. Digo, más allá de... No se ve video, solo audio. Vamos a volver a pasarlo entonces. Dice que no se vio el video. Vamos a compartir pantalla, perdón. Vamos de nuevo. A ver si podemos hacerlo ver, si no va a pasar como el otro día. Un minutito. A ver. Bueno, este es el Makey Makey. Vamos a silenciarlo un poquito. Acá tiene la función cámara, ahí, acá tiene interacción, los sonidos seteados. En interacción yo puedo definir la zona en la cual vamos a intervenir de manera radial. Se puede achicar. Se puede achicar el rango. Yo acá lo pongo en la nariz, pero podría hacer esto un guiño de ojo, podría hacer samplear otros instrumentos. Interesantísimo el Makey Makey el AUMI como posibilidad de configuración de apoyo para impedidos motores, ¿no? Para personas con trastornos de la movilidad. Bueno, espero que se haya visto ahí. Ahora, bueno, en verdad, ¿por qué muestro adaptaciones de acceso? ¿Por qué muestro adaptaciones tecnológicas? ¿Y por qué muestro adaptaciones más artesanales? Porque en verdad lo que yo pienso es de qué manera acceder a este sujeto. Pero no solo a él, desde el 1 a 1 individual, sino pensar que la propuesta puede ser enriquecida para que desde distintas maneras de aprender enriquezca al grupo entero. Que alguien necesite estrategias diferentes de enseñanza y de aprendizaje no es motivo para separarlo en otra escuela. La variable para consolidar y lograr aprendizajes significativos que impacten en su calidad de vida no es compartir el aula con personas que tengan un mismo diagnóstico. No es el diagnóstico lo que nuclea en una escuela. El diagnóstico habla nuevamente del organismo y vamos a hablar del sujeto, de la persona, del cuerpo, de la persona humana.
Dar respuesta a la diversidad significa romper con la premisa de que todos hacemos lo mismo al mismo tiempo, de igual manera, con los mismos elementos, al mismo ritmo, y que vamos a ser evaluados con la misma herramienta. En verdad, en proceso y en situación. La preocupación por la diversidad en educación instala en los sistemas educativos un debate profundo acerca de la equidad y la justicia, un par que consideramos inseparables al tener que definir políticas educativas. Equidad y justicia. Antes hablamos de igualdad y equidad. Igualdad, darle a todos lo mismo. La imagen que habíamos mostrado, recuerdan, de los 3 chicos sobre un banquito, uno más bajo que el otro, no llegaban a mirar el partido de fútbol del otro lado. Cuando hablamos de la equidad era darle a cada uno lo que requería. El que era más alto no necesitaba nada, el otro necesitaba un banquito solo, el otro 2. Y cuando hablamos de justicia hablamos de derecho. Y el derecho no se lo doy yo, ni se lo da la escuela. El derecho viene con la persona. Por eso me parece interesante, con esta nueva idea tan ayornada de la decolonialidad del término discapacidad, del concepto de discapacidad, de la mano con aquello que se sale del estándar. Propusto diría aquello que está fuera del límite. Propusto era un guerrero del Ática. Como se darán cuenta, ya me habrán escuchado el otro día también, yo soy un fanático de la mitología griega, me gusta mucho. Me parece que los griegos eran algo así como los psicoanalistas de 5 siglos antes de Cristo. Eran los que daban respuestas a partir de cuestiones mitológicas. Procusto era un guerrero del Ática que salía por las tardes a cazar, con Z, doncellas y mancebos, y se los llevaba a su castillo, donde les ofrecía grandes bacanales. En estos bacanales había alcohol, había comida, así se llegaban hasta altísimas horas de la noche, horario en el cual Procusto le decía a sus invitados: muchachos, muchachas, se ha hecho muy tarde, no es hora de irse. Así que los invito a que se queden en este castillo a pernoctar en mi lecho. Y el lecho de Procusto tenía una medida estándar. Aquellos que eran más largos que la cama de Procusto eran amputados. Y aquellos que eran más cortos eran estirados como en un potro hasta llegar a la medida que Procusto pretendía. Moraleja, queridos colegas, profes, cuidado con adoptar medidas procustianas. Cuidado con pretender cortar por donde sobra o estirar donde uno cree que falta. En verdad, la propuesta es una institución flexible, la propuesta es una escuela flexible y que se revise constantemente. El enfoque de la diversidad en educación encuentra su correlato didáctico en el diseño de aulas heterogéneas, en el diseño de lugares que planteen que no todos aprendemos de igual manera y que esto lo sabemos de antemano. Y que a lo mejor esto de trabajar el contorno sonoro con un gráfico le viene bien a alguien de baja visión y lo hago en un fondo amarillo con carbonilla, y también le viene a alguien que no termina de entender bien de qué se trata. En una escuela primaria, esto de trabajar con pictogramas para reforzar la idea de la letra o de la poesía o del relato, claro que le va a venir a María Inés, que tiene alguna cuestión del orden de lo cognitivo, pero más de uno que tiene problemas de lectoescritura se va a apoyar en esto también como para poder salir adelante. Lo que es bueno para uno puede resultar también beneficioso para otros. La heterogeneidad de motivaciones, talentos y antecedentes culturales y sociales de los estudiantes tiene que ser atendida para facilitar el mejor desarrollo de las potencialidades de todos los estudiantes y para asegurar la equidad en las oportunidades educativas. Dar respuesta desde la equidad es tener en cuenta al otro en tanto y en cuanto
persona humana. El DUA, el diseño universal para el aprendizaje, puede ser una de las herramientas, desde una mirada más neurocientífica, que tome en cuenta las redes de conexión neuronal y que tome en cuenta también mucho del orden de lo tecnológico. Pero también lo artesanal tiene que ver con esto. Yo no digo que la única respuesta es tecnológica. Yo no digo que solo se resuelve, y esto lo hemos visto en esta pandemia, lo estamos viendo en estos momentos de aislamiento, no se resuelve solo con conectividad. Claro que hace falta. Pero he visto yo a profesores que han armado historietas en papel afiche y la han pegado en la puerta de la escuela confiando que en algún momento el papá del alumno pasa por ahí o el niño pasa por la puerta. He visto yo de una escuela especial de acá del conurbano bonaerense, una maestra que me comenta que un niño con discapacidad en una escuela de trastornos cognitivos le decía que extrañaba cantar a la bandera, que extrañaba el rito de cantar a la bandera todos los días, y se armó un mástil móvil que anda recorriendo el barrio con el coche de una de las maestras, los parlantes afuera, y cantan Aurora en la esquina al aire libre. Yo no digo que tener en cuenta las necesidades del otro depende únicamente de lo tecnológico. Lo tecnológico es un recurso más. Ahora, la primer barrera es uno, y es interna. Quien habilita al otro es uno. El medio puede ser habilitante, promocionante o discapacitante. Invito a mis compañeros profes, y ya voy redondeando, me pasé 3 minutitos, invito a mis compañeros profes a abrir las puertas de la creatividad, de los recursos, de la incertidumbre, para atender lo diverso en el aula. No existe un manual de procedimientos, no existe frente a todos los ciegos hacemos esto, todos los paralíticos cerebrales hacemos esto, todos los... Sería lo mismo que decir, todos los pelados pensamos igual, y no. Yo, menos mal que yo tengo pelo, que no soy de eso. Si hay preguntas, vamos a charlar un ratito. Mabel, ¿te parece, Lía? Sí, ahí avanzamos. La verdad que, bueno, escucharte es ponernos en sintonía con lo que se está llevando adelante en la jurisdicción, desde el paradigma, desde pensar justamente que la escuela es el espacio para todos y todas las chicas, los niños, adolescentes, jóvenes, ¿sí? Que no tiene que haber una escuela especial o una escuela diferente para algunos. Y esto obviamente que implica un cambio muy significativo, no solamente en lo teórico, sino en lo cotidiano, lo práctico, ¿no? Hay algunas preguntas, ahí Lía tenía una para... Me gusta pensar, digo, inclusive, perdón que interrumpa un segundo, ¿sí? Mabel, inclusive en una escuela especial que no solo adapta, no es mediadora entre el alumno y la maestra de nivel. Una escuela especial que enseña también. Una escuela especial que también se hace cargo de sus alumnos de sede, que se hace cargo asesorando a los docentes en las distintas facetas de revisar estos modelos y prácticas. Digo, no solo como el lugar de la no inclusión. Digo, la escuela especial enseñando, acompañando. Digo, yo sé de la devoción. Yo tengo 40 años de escuela especial. 42. A los 18 años pisé la escuela especial y no me fui más. Digo, y sé de la devoción que ponen estos profes. Ahora, en el cambio paradigmático estamos pensando en que lo especial sea la educación. No la educación especial, que la especial sea la educación. Y desde ahí todos los docentes trabajan en pos de esto. Perdón que interrumpí. No, es que justamente tiene que ver en ese contexto, ¿no? Y la formación docente, pensando que existe una unidad curricular, ¿sí? Que se llama la inclusión y el arte, la inclusión y la educación inicial o la educación primaria. Y la verdad que esto nos pone en evidencia que tenemos que seguir insistiendo sobre la inclusión cuando debería ser algo ya incorporado, que no tenemos que volver a analizar estas cuestiones, ¿no? Esto que vos decías al último, creo que es interesante. Todos, la diversidad la tenemos en las aulas y la tenemos en todos los contextos. Entonces, ¿por qué pensar que la escuela no tiene que trabajar justamente en este marco de la diversidad?
Totalmente, totalmente. A mí me gustaría llegar a pensar, ahora después, para el cierre, yo voy a poner otro videíto que traje, donde invito a que me digan quiénes son los chicos con discapacidad y quiénes son los pibes convencionales. Sí. Porque en el Teníamos una momento... pregunta. ¿Cómo? Sí, tenemos una pregunta, Sí, sí. Pedro. Sí, una docente pregunta, ¿cómo pensar la evaluación en un aula con alumnos con discapacidad? Digo, en verdad, yo creo en la evaluación de una manera dinámica y creo en la implicancia de los alumnos también en el proceso de evaluación. La evaluación no necesariamente es calificación, y creo que en estos términos estamos hablando. Y si yo tengo en claro qué quise enseñar y qué enseñé, tendré en claro también qué quiero evaluar. Digo, por lo tanto, yo plantearé algunas cuestiones del orden de la evaluación, depende de qué materia sea, pero yo voy a hablar de plástica, de música. Si el objetivo fue la enseñanza de una canción, veremos de qué manera el otro puede trabajar conmigo el haber aprendido esta canción. Y a lo mejor no la canta y la dibuja, y a lo mejor no la canta y la puede expresar corporalmente. Ampliar, cuando hablo de tener la mirada puesta en la posibilidad y en la flexibilidad, estoy dando cuenta de esto. El DUA termina planteando que hasta los alumnos forman parte del proceso de calificación. Y yo en mis terciarios estoy trabajando desde hace años con una calificación compartida, donde evaluamos la implicancia, donde evaluamos hasta dónde han podido leer y no, hasta dónde han trabajado y no, hasta dónde. Y lejos de lo que se puede creer, suelen ser los alumnos mucho más severos que uno mismo. Mucho más severos que uno mismo, porque saben hasta dónde pudieron comprometerse. Y claro que no voy a evaluar con lo mismo. Si yo estoy trabajando y estoy haciendo una actividad de Alcross donde quiero que corran alrededor del patio y tengo un chico con canadienses, claro que no voy a evaluar la corrida. Ahora, ¿yo qué estoy evaluando? ¿Cuestiones del orden de la destreza física o estoy evaluando coordinación? ¿Estoy evaluando inhibición del movimiento, coordinación oculomanual o visomotora? Entonces, deberé ver también cómo puedo evaluarlo con Juan Carlos, que tiene canadienses y no corre. Digo, pensar en un solo dispositivo de evaluación me parece poco ayornado, porque tampoco existe un solo dispositivo de enseñanza. Yo juego siempre con la imagen, que no la tengo a mano ahora, si no la pasaba, para que la prueba sea justa, les vamos a tomar a todos lo mismo, súbanse al árbol y hay un perro, un gato, un pez, una serpiente, un elefante, un mono. Lo habrán visto en Facebook, esa imagen estuvo corriendo hace un tiempo, donde lo que yo lo pido es lo mismo para todos. Ahora, todos no tienen las mismas posibilidades, ni todos tienen las mismas particularidades. ¿Qué quiero enseñar yo con esto? Si yo vuelvo a poner el ejemplo de la altura. Tengo en una clase de 5º grado, para trabajar en una clase de altura, y traje una flauta, hice una escala ascendente, una escala descendente. Tengo un chico que tiene una sola mano, no voy a pretender que toque la flauta porque no la va a tocar nunca. Ahora, ¿de qué manera yo puedo evaluar si el concepto de escala está adquirido? Y a lo mejor con una melódica. Y el otro día me hablaban de una experiencia con hipoacústicos de una melódica conectada al audífono, una melódica de las más comunes, la Yamaha, conectada al audífono, que emitaba el sonido ambiente y que podían trabajar algunas cuestiones de acordes. A lo mejor lo puedo trabajar desde un gráfico,
para alumnos con parálisis cerebral. Existe un dispositivo y hoy en día que está tan en moda la robótica. Hay un dispositivo que es una placa de las Arduino, que los muchachos que trabajan en robótica o en programación las conocen, unas plaquitas chiquititas así que transmiten la orden a distintos elementos que transmiten electricidad, transformándose en tecla sonora. Por lo tanto, con un solo movimiento voluntario, armé yo una escala con un movimiento de un pie a un chico que tenía parálisis cerebral con paneles de aluminio. Un cablecito en cada panel era una nota y el pibe podía tocar una escala ahí, improvisar cuando hacíamos un ensamble entre todos. Esto lo estamos planteando en nivel primario. En nivel terciario, depende de las carreras. Habrá algunas donde directamente ni se anoten. Difícilmente se anote a educación física un cuadripléjico. Aunque si se anotara, sería interesante, primero, ver qué nos pasa a nosotros profes. Segundo, escuchar cuál es la motivación de este sujeto para elegir esta carrera. Por lo general, en nuestros conservatorios, la matrícula más grande, y esto por experiencia lo sé, son sujetos con ceguera, donde pueden llevar adelante con acompañamiento de la institución tranquilamente el derrotero curricular. Para esto, flexibilidad en la institución, en los docentes, en el alumno. No hay un 1+1 cerrado. No sé si te respondí con esto, Lía. Sí, era para una docente. Sí, justamente creo que se comprende bien lo que tenemos que estar mirando y tal vez es empezar a afianzarnos en la idea de la construcción de las rúbricas, donde realmente nosotros lo construimos con nuestros estudiantes, queda claro qué es lo que esperamos, de qué manera pretendemos llevar adelante todo este proceso, y obviamente es un lugar mucho más activo para el estudiante que nos ayudaría a hacer de la evaluación no un proceso sumativo, sino justamente formativo. Totalmente. Rescatando el concepto, la idea de trayectoria educativa, donde el alumno va a ir desarrollando su trayectoria. A lo mejor este año no cursa acá, pero cursa musicografía en aquel lugar y después puede volver y uno mismo a lo largo de su vida ha tenido distintas trayectorias. Cursó a la mañana, cursó a la tarde, se cambió de escuela, repitió y se fue, volvió al otro año. ¿Por qué no trabajar esto también con nuestros alumnos con discapacidad, ¿no? ¿Alguna otra inquietud, comentario? No, creo que por ahora es un buen inicio como para poder seguir pensando la capacitación que está planteada para justamente atender a los docentes del profesorado de música y seguir pensando que la inclusión es algo que no se agota, es algo que vamos a tener que seguir trabajando intensamente en todos los aspectos, ¿no? Porque en muchas ocasiones se pide a las escuelas, entendiendo a las escuelas asociadas, desde un lugar de la inclusión, y la formación docente todavía no está pudiendo mirar la complejidad de este proceso y lo que implica justamente no pensar nada más la discapacidad, sino la inclusión en este sentido amplio. Totalmente. No sé, Totalmente. Lili, ¿tienes algo más? En verdad, pensar la inclusión como una herramienta, como un recurso. Para esto, primero, no estar solo, favorecer el encuentro interescolar, interinstitutos, interescolar, favorecer el encuentro con otros profes para transmitir recursos, herramientas. Esto siempre nos va a llevar a buen término. Antes de terminar, yo quería pasar 2 minutitos un videíto
sobre una actividad que hace la gente de Segnimosi, que es una asociación italiana. Y después quiero que piensen ustedes quiénes son los chicos con discapacidad y quiénes son los que no tienen discapacidad. ¿Cómo no? Gracias. Love the cold, love the way you're waiting. I love your kind patience. Dust and water, water and dust, water and dust. And no, no, how oh no no no, I don't know no no. But last came soon, last came soon. Dust and water, water and dust, water and dust. Lo corté porque se hace más largo, así que digo, chicos aprendiendo, chicos jugando, chicos disfrutando, con, sin discapacidad, pibe con hipoacusia, y habría alguno. Con trastorno generalizado del desarrollo también. Chicos de Capricornio también habría. Chicos de Boca, de River. Digo, una seña singular o particular no puede dar cuenta de la totalidad. Nunca. Teniendo en cuenta esto, el camino de la inclusión va a estar allanado. Allá vamos. Bueno, perfecto, Pedro. Muchísimas gracias. Creo que realmente nos ayuda muchísimo a repensar todas las prácticas docentes, los recorridos que hacemos, la formación docente y todo lo trabajado, ¿no? Porque, bueno, esta propuesta nació desde un instituto también, y eso creo que habla a la clara del interés que existe como para repensarnos, ¿no? Totalmente, es que para mí que vengas desde un instituto que tenga que ver con lo musical, a mí me da tanta esperanza. A mí me da la sensación de testimonio, de posta. Mira, esto es lo que descubrí yo. Sigan ustedes y después me dicen. Digo, esta sensación. Es tan lindo ver que hay colegas rumbeando para el mismo lado, ¿no? Esto es estimulante siempre. Mabel, Lía, así que para mí muchas gracias. A los compañeros pampeanos realmente agradezco mucho los mensajes que me mandaron en privado por Facebook, que siempre es una caricia al alma, los mismos recibidos, y también los cuestionamientos, digo, esto de poder practicar en lo discursivo posicionamientos no coincidentes. Claro que es bienvenido también. Bueno, Lía, no sé si quieres comentar algo. Agradecerte, Pedro, por estos momentos y por todo lo que nos has contado, toda tu experiencia. Nos estaremos viendo. Muchísimas gracias. Nos estaremos viendo. Gracias.